problema 20 del libro Geometría para Todos 1, 2, 3, página 5. En este problema nos dan como dato pues que D1 y D2 son paralelas y también D3 es paralela a D4. Si yo tengo dos rectas paralelas, cortadas por otro par de paralelas, acá se cumple pues que los ángulos opuestos son iguales y además dos ángulos consecutivos, es decir, si yo tomo estos dos ángulos o estos dos ángulos, la suma de ellos me va a dar 180 grados. Entonces, como a mí me piden X más Y, yo lo que voy a hacer es trabajar con estos dos ángulos directamente y entonces diré que 3X más 60, que es este ángulo, sumado con 3Y, eso me da 180 grados. Este 60 lo pasaremos a restar y me queda que 3x más 3y, 3x más 3y, perdón, 3x más 3y, como 60 pasó a restar me quedaría 120. Y luego sacamos tercia, 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 y x más y nos quedaría 40 grados, que sería la respuesta al problema. Ahora vamos a trabajar el problema número 21. El problema 21 sería el de acá. Nos piden el valor de alfa. Acá como dato nos indican pues que la recta D4 y D3 son paralelas. Bueno, recordando, si yo tengo dos rectas paralelas con una secante, estos ángulos son iguales. Pues serían alternos internos. Estos ángulos que están acá, ¿no? Son iguales. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Entonces, como este es alfa, entonces acá también es alfa. Pero esto indica que son iguales, entonces acá también sería alfa. De igual manera, acá, como la recta D1 y D2 son paralelas, entonces este alfa pasaría para acá. Pero como son iguales, acá también sería alfa. Finalmente, en este triángulo, notamos que 3 alfa debe ser 180 grados. Finalmente, alfa sería 60 grados, que sería la respuesta al problema. Entonces la respuesta sería 60 grados, la clave sería la D. Pasamos ahora al problema número 22. Vamos a ver acá, en este problema 22 tenemos lo siguiente. Acá nos indica pues que estos ángulos son iguales. Diremos que este es el ángulo teta y acá es el ángulo teta. Y este es el ángulo beta y acá también es el ángulo beta. Ahora, hay una propiedad que dice lo siguiente. Si usted tiene una figurita así como la que estamos graficando en este momento, al sumar este ángulo con el de acá, o sea, x más y siempre nos va a dar la suma de todos los ángulos, a más b. O sea, va a ser a más b. Entonces, esta figurita de acá, lo podemos observar acá. Entonces vamos a aplicar, diremos que teta más beta sería igual a alfa más 40. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es prolongar la recta de 1, lo vamos a prolongar por acá. Y entonces, también sabemos que D1 es paralelo a D2. Por lo tanto, este ángulo beta pasaría para acá. Ese ángulo beta pasaría para acá. ¿Por qué? Porque como estas rectas son paralelas, estas rectas de acá son paralelas, este ángulo beta con este ángulo beta serían ángulos correspondientes, o sea que sería beta. El ángulo acá sería beta por ser opuestos por el vértice. De igual manera, este ángulo teta pasaría para acá. Ahora sí, en este triángulo, notamos que alfa más teta más beta, diremos acá que alfa más teta más beta debe ser 180. Bueno, esto lo puse acá para poder eliminar los ángulos teta. O sea, teta y beta estén en lados opuestos para poder eliminar. Entonces, si yo sumo acá, observo que teta con teta se van
beta con beta se van, y acá me quería 180 igual a 2 alfa más 40, ¿no? Acá mira, 180 quería acá, igual alfa sería 2 alfa y 40. Entonces, este 40 pasaría a restar y me quedaría 140 igual a 2 alfa, sacando mitad, alfa sería 70 grados, que sería la respuesta al problema. Y ahora sí, pasamos al problema número 23 del libro de geometría para todos, o geometría paso a paso 1, 2, 3. Vamos a ver acá. En este problema lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por este punto vamos a trazar una paralela, porque miren, tenemos D3, D1 y D2 son paralelas, pero por acá podemos trazar una paralela más, así. Ahí está, una paralela más. Te decía, ahora tenemos 4 paralelas. Pero nosotros sabemos por propiedad lo siguiente. Si tenemos dos rectas paralelas, estos dos ángulos de acá, A y B, esos dos ángulos, siempre suman 180 grados. Estos ángulos se llaman conjugados internos. Entonces, acá apreciamos pues que este ángulo es 110, por lo tanto este ángulo acá lo puedo calcular. Pues la suma de los dos es igual que esto de acá. Entonces acá sería 70. Al mismo tiempo observamos que todo el ángulo de acá, con todo el ángulo de acá, también van a ser ángulos conjugados internos. Entonces, como acá es 95 grados y acá es, este 95 grados, quiere decir que el de acá tiene que ser un ángulo que al sumarlo con este 95 me dé 180. Como ya tengo 70, acá tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser 15 grados, ¿no? Porque mira, 95 más 15 sería 110, más 70 sería 180 grados. Ahí está. Ahora, si acá es 15 grados, esto indica que estos ángulos son iguales. Acá también sería 15 grados. Finalmente este ángulo alfa será igual con todo el ángulo de acá, ¿no? Recordando, si dos rectas son paralelas, este ángulo alfa es igual con el de acá. Se llaman ángulos alternos internos. Por lo tanto, el ángulo alfa sería 70 más 30. 70 más 30. El ángulo alfa sería 100 grados, que sería la respuesta al problema. Y ahora sí, nos vamos al problema número 24. En este problema vamos a aplicar un teorema llamado el teorema del serrucho, donde indica pues lo siguiente, ¿no? Si yo tengo dos paralelas, digamos, estas son las paralelas, y por acá vienen angulitos, así, varios angulitos. Se cumple que la suma de los ángulos que tienen puntitas hacia el lado derecho, estos ángulos de acá, es igual a la suma de los ángulos que tienen puntitas hacia el lado izquierdo. Aquí está. Por ejemplo, acá vamos a llamar que este es X, Y, Z, W. Y al otro lado sería A, B, C y D. Entonces lo que se cumple sería que X más Y más Z más W es igual a más B más C más D. Esa sería la fórmula, ¿no? La propiedad. Entonces acá podríamos decir, por ejemplo, que 70 más 80 es igual a 90 más teta. Entonces por acá diremos lo siguiente. 30 más 80 es igual a 90 más teta. Y aquí rápidamente observamos que teta vale 20. Pero también en este punto, todos estos dos ángulos forman un par lineal. Es decir, teta más alfa sería 180 grados. Pero como ya sabemos que teta vale 20, entonces alfa por una simple recta sería 160 grados. Y ya tenemos el valor de alfa y tenemos el valor de teta. Pero lo que nos piden es calcular alfa menos teta, es decir, 160 menos 20
y la respuesta sería 140. La respuesta sería la respuesta sería acá la letra C. Listo. Eso es todo, jóvenes. Nos vemos en otra oportunidad.